importante considerar que los comedores no surgen para atender la extrema pobreza, aunque de hecho lo hacen en la práctica como respuesta a una necesidad comunal. En ese sentido, el comedor va más allá de la reciprocidad, que dice, te doy tanto cuanto me das tú. Es una organización solidaria, porque se proyecta a aquellos que no están en condiciones de tener siquiera este servicio. Entonces, la atención a los casos extremos, de pobreza extrema y de casos sociales, expresa ese sentido solidario de fondo. Además, las socias hacen un aporte económico, o sea, no lo reciben gratuito, ¿no? Es decir, las socias, entre comillas, compran esta ración. Aunque su trabajo no es remunerado monetariamente, pero sí valorado en retribución en raciones, lo que podríamos llamar una retribución en especie. También exige un aporte económico a la organización, ¿no? Todo eso forma parte de la economía del comedor, como por ejemplo uso del local, servicios básicos, administración del comedor. Podemos decir que en ese sentido las socias subsidian parte del costo de la ración. Además, hay otro elemento económico muy importante en este tipo de organización solidaria, es que se libera tiempo, digamos, factor muy valioso en general para todo ser humano y particularmente para las mujeres, sobre todo para las mujeres de un país como el nuestro, liberar tiempo para que las mujeres puedan dedicarlo a labores remuneradas, así como también para otras actividades personales, familiares y comunitarias. Seguimos, por favor. Entonces, una mirada muy rápida de la complejidad del comedor. El comedor es una organización de producción de raciones, pero es también una organización de producción para la comunidad, es una organización de lucha ciudadana, es una organización también de actividades productivas y de trabajo por el desarrollo, no solamente por la sobrevivencia, sino por el desarrollo humano integral. Por ejemplo, estas mujeres de los comedores que están con estos plantones en una perspectiva de trabajo por el medio ambiente. Seguimos, por favor. Bueno, voy a pasar muy rápidamente estos indicadores sociales que comparan 2005 con 2007 en cuanto a nivel de pobreza. Y, sin embargo, en la última medición la pobreza habría bajado del 39,3 al 36,2, cifras que me parece hay que tomarlas con pinzas. Sin embargo, aquí tenemos varios indicadores en varios campos, en lo educativo, en salud o en el empleo, que nos hacen ver que todavía el problema prevalece. La siguiente, por favor. Y también, si bien es cierto que hay una discusión en torno a si realmente está bien medida la pobreza, pero por otro lado, aún aceptando que haya bajado la pobreza del 39,3 al 36,2, podemos ver ahí que los lugares donde menos ha bajado la pobreza es en la costa y donde menos ha bajado la pobreza es en el nivel urbano, ¿no? Ustedes pueden ver esas cifras, ¿no? Que son cifras oficiales. Por ejemplo, la reducción de la pobreza en la costa ha sido del 1,35, mientras que en la sierra bajó en el 3,9 y en la selva 7,4. Por dominios geográficos, en la costa urbana habría bajado solo 1,75, mientras que en la costa rural el 3,26 y la sierra urbana 2,88. Es decir, que no es el momento ahora para reducir el apoyo a los comedores, siendo que en el caso de Lima están atendiendo una población urbana, una población en costa. Evidentemente eso no implica de que hayan políticas equitativas a nivel de lo social. Sin embargo, me parece a mí que hay que repensar una discusión cuya meta sea reducir el aporte del Estado a los comedores. La siguiente, por favor. O en estos datos, que más o menos son un poco los mismos, pero que ustedes pueden ver. Pero me parece también que hay que recalcular el valor de referencia para medir la pobreza. Hace más de 6 años que se ha cambiado el método, se está midiendo por línea de pobreza, de la cual hay una parte de esta medición que se hace con criterios probabilísticos, o sea que no son levantamientos censales, y entonces me parece que hay que reestimar tanto el ingreso mensual de referencia para la pobreza extrema, que se calcula en 140 soles, o el ingreso mensual que se estima para medir pobreza genérica, que es 251 soles, creo que están subvaluados. Habría que hacer una revaloración de la línea de pobreza y por lo tanto llegaríamos a otras mediciones a ese nivel. La siguiente, por favor. Para el año 2007 teníamos más de 2 millones de habitantes en Lima en situación de pobreza, más de 1.300.000 no consumían alimentos suficientes, 2,5 millones vivían en asentamientos humanos. Y lo que me parece interesante también es cómo discutir con el CISFO,
porque el CIF utiliza otra metodología de medición de pobreza. Es la metodología de necesidades básicas y satisfechas, que es distinta, es la alternativa a la medición por línea de pobreza. Más bien, para conciliar las mediciones habría que utilizar el método integrado de una vez por todas. Ya lo decía Luis Tais en un viejo estudio del año 92 para el PNUD, que el método integrado es el que tiene mayores posibilidades para captar la diversidad de la pobreza, porque en este caso, sea que se calcule solo por necesidades básicas, o sea que se calcule por línea de pobreza, va a haber un subregistro de pobres. Bueno, entonces no son comparables estos métodos, como venía a decir. La siguiente, por favor. La pregunta sobre si son pobres la sociedad de los comedores, tenemos algunas características de ellas. Fundamentalmente son familias jóvenes con hogares en edad escolar, con hijos en edad escolar, 67% están en edad fértil, 27% no tienen pareja, el 17% de jefe de familia tiene empleo permanente, el 57% con trabajo eventual y ocupaciones menores, solo un 13% cuenta con seguro de salud, hay un 33% de socias que tienen piso de tierra en sus viviendas para el año 97, siendo el promedio para Lima de 16,3, o sea, creo que son algunos indicadores que nos pueden dar una idea. La siguiente, por favor. El comedor aporta a la extrema pobreza vía la entrega de raciones a los casos sociales. En aquel entonces cuantificamos en el 6,2% del total de raciones. Y también apoyan a pobres extremos en el pago de raciones a las cocineras fijas en los turnos de cocina. Por otro lado, se ha abierto la modalidad de becados que pagan con descuento o bien las personas que reemplazan para los turnos. Seguimos, por favor. Actualmente, como les decía, tenemos 4.005 comedores en Lima de todo tipo de modalidad que atienden 324.000 personas por día. A nivel nacional, según datos de la Conamovidi, tenemos 10.786 que representan 873.600 personas diariamente. El valor de este servicio, a precio que hemos calculado nosotros de 2 soles por ración, representaría 419 millones anuales que están aportando los comedores en este trabajo, mientras que Esprona para este servicio solamente consigna 89 millones de soles, vale decir, solamente el 21% del valor económico producido por los comedores. Eso como cifra global es promedio.